está principalmente a cargo de, en ese caso, un jefe de trabajos prácticos, de la cátedra. Acá la mayor parte de las clases van a estar a mi cargo, nos vamos a encontrar prácticamente todos los lunes, los martes y los viernes. Leandro Baltar también colabora en la materia, y también no sé si alguno, no veo una cara no me conocía, pero ha cruzado de situación privado con nosotros, bueno, tal vez no tiene referenciado, pero en ese caso en esa materia es adjunto, es titular, los roles, en definitiva estamos acá para enseñar. Bueno, la idea de la clase de hoy, sí, principalmente es un poco presentarnos y presentar sobre todo la materia, pero no tanto en cuanto a los contenidos, que eso lo vamos a hacer principalmente a partir de la semana que viene, del martes, sino un poco cómo nos vamos a manejar, algunas fechas claves, la modalidad de la cursada, cuestiones de regularidad, ese tipo de cosas que me parece importante tener en claro y transparentar desde el día 1. Con respecto a la presentación nuestra, más allá de, bueno, Leandro y yo, que bueno, de alguna manera ya anticipé la presentación, posiblemente alguna clase esté a cargo de Sabrina Romero, que no pudo estar, pero que colabora ya hace bastantes años en la materia y normalmente da bien a dar alguna clase salpicada dentro de la cursada. Y bueno, por otro lado, tenemos a Sandra Negro, que es la titular de la cátedra. En general, por una cuestión de horario, no suele venir a esta comisión, a veces hacemos alguna actividad, les participamos. Como no suele coincidir con este horario, en caso de ustedes, obviamente esas actividades son opcionales, si quieren sumarse, pero no tienen obligatoriedad. Tal vez la conozcan porque ella da clases como adjunta de Derecho Internacional Público y de Teoría del Estado, entonces por ahí a alguno le suena o cursó o la conoció en alguna oportunidad, es la misma persona. Así que en este caso es una de las titulares de las 4 cátedras de Derecho de la Integración. Cuestiones ya más, digamos, de bueno, cómo nos vamos a manejar y demás. Bueno, primer tema, digamos, que me parece importante, ustedes ya tienen cargado el campus, de hecho es algo que es una tarea que principalmente, digamos, se encarga Leandro. Tienen el cronograma de la materia, ahora vamos a hablar un poquito de ese instrumento, de ese documento, y tienen algunos materiales. Los materiales que tienen son materiales complementarios, son, digamos, en general, digamos, salvo que puntualmente digamos, bueno, mejor les sugerimos que este tema lo vean en este texto que está en el campus, que igual es sugerencia, pero bueno, por algo les sugerimos, y ese es el supuesto, en general tienden a ser complementarios. Complementarios, obviamente, a algún manual, que ahora vamos a ver algunas posibilidades, y complementarios, digamos, a lo que son las clases, ¿no? que sí, es lo principal, también junto con algún manual de referencia. Hay también algunas presentaciones, diapositivas, tipo PowerPoints, que en su momento los hicimos principalmente para la época de la pandemia, ¿sí? Que se los dejamos a disposición. Eso sirve como una suerte de guía, o sea, es como el sustituto de la guía de estudio, que siempre les pedimos que no la usen porque tiene una orientación distinta a lo que es esta materia, es más como de Derecho Internacional luego de la integración, y nosotros no le damos acá digamos, esa tendencia, esa mirada, un poquito más de eso, entonces la guía no, bueno, de alguna manera como sustituto de la guía, a modo de resumen les pueden seguir esas presentaciones, no son autosuficientes evidentemente, porque además, digamos, como en su momento, pandemia mediante, nos dividimos, si bien muchas de las presentaciones las hice yo y con una mirada como bastante exhaustiva, otras las hicieron colaboradores con otra idea, porque eso venía acompañado por videos, digamos, entonces eran presentaciones más esquemáticas, en donde lo importante era, digamos, la escucha y no tanto el contenido visual, que era solamente para acompañar. Entonces eso hace que, no teniendo la clase, si uno se queda nada más con algunas de las presentaciones, son muy acotadas, ¿sí? Son muy, digamos, puntitos que no sirven demasiado. Y además, obviamente, si bien algunos lo actualizamos a partir por ahí de algún otro tipo de curso que uno da y demás, y se los actualizamos, por ejemplo el de Mercosur puntualmente, hay algunas cuestiones que de pronto, si bien no pasaron tantos años, no están tan actualizadas como uno preferiría, tampoco los libros que hay de la materia, tampoco muchos materiales, porque es una materia que permanentemente se está actualizando, está evolucionando o involucionando, porque tiene mucha dependencia, en este caso lo jurídico, que es lo que nosotros principalmente vamos a ver, de lo económico, de lo político, ¿sí? De la política internacional, ¿sí? Entonces esto hace que las relaciones internacionales fluctúan,
¿sí? Hay crisis también internacionales o regionales que impactan y todo el tiempo hay cambios, todo el tiempo hay movimientos. Ahora, por ejemplo, hay una crisis que se está generando, que ojalá se disipe entre Argentina y Brasil. Y bueno, esto obviamente que nosotros no vamos a ver ya Mercosur, pero cuando vamos a Mercosur habrá que ver un poco cómo está el tema. Bueno, y eso lo vamos a necesariamente traer un poco a la mesa, traer al aula y así muchísimos temas que vamos a trabajar en donde permanentemente digamos, hay necesidad de actualizar, ¿no? Y a veces nos pasa que incluso durante el cuatrimestre sucede una cuestión que, digamos, requiere nuestra actualización, digamos, para bueno, poder dar ese tema. No tanto estas primeras clases que vamos a ver, que son como más teóricas, más de parte especial, más como de marco teórico, porque, bueno, supongo que es el derecho a la integración, quiénes son sus sujetos, quiénes son sus cuáles son sus fuentes, algunas distinciones con otras disciplinas, cómo el derecho a la integración y los procesos de integración se insertan en el multilateralismo económico, algunas características que en líneas generales no se modifican, ¿no? En todo caso, para que eso se modifique tiene que pasar muchísimo tiempo, ¿no? Porque son cuestiones más de teoría. Pero cuando vamos a ver cada proceso en particular, vamos a trabajar en la Unión Europea, vamos a trabajar en Mercosur, vamos a trabajar la Comunidad Andina, la Asociación Latinoamericana de Integración y otros tantos, no los quiero agobiar por el momento, lo cierto es que ahí sí encontramos, ¿no?, esta cuestión de cambios cuasi permanentes, en algunos procesos más que en otros. Además, pero también de cambios de gobierno, eso impacta muchísimo en nuestra materia, porque la voluntad política o esto que comentabas, el proceso político depende mucho del presidente de turno. Entonces hay intereses que empiezan a entrar en juego y eso a veces puede cambiar la visión que se tenga o las ganas que se tenga de seguir en la integración o no. Entonces eso también va moviendo mucho. Exacto, sobre todo en lo que es la integración latinoamericana, en donde, si bien se predica que es una política de Estado, la integración regional, después en la práctica y en el día a día parece ser más una política de gobierno. En Europa, en la Unión Europea, en general, si bien los cambios de gobierno pueden modificar parcialmente, está muy claro cuál es el objetivo, digamos, que es la integración regional, con un carácter supranacional, etcétera, etcétera, que bueno, ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, también un poco, ¿no?, ir marcando estas diferencias, porque si nos quedamos solamente con lo jurídico, que obviamente que va a ser nuestro principal eje, porque es derecho y la integración, estamos en la facultad de derecho, termina siendo estudiar casi que de memoria, digamos, algunas características, los estados parte, que a veces son un montón, a veces son, no sé, 27 estados partes en la Unión Europea, 15 estados partes de la Comunidad del Caribe, por decir digamos, un par de ejemplos con números, estudiar una cantidad de órganos, que a veces son muchos, a veces no tanto, que los van a tener que estudiar, pero una cosa es estudiarlo entendiendo por qué este estado está, o por qué este otro se fue, o por qué aquel otro no se sumó, y otra cosa, y lo mismo con los órganos, por qué este órgano, por qué tiene estas características, etcétera. Entenderlo de ese lugar y no quedarse simplemente con nombres que no queda otra que memorizarlos y 2 días después nos olvidamos. Entonces, eso hace que, bueno, uno tenga que imprimirla a esta materia, porque hay diferencia de otras que pueden ser más derecho positivo puro y duro, estas cuestiones que exceden lo jurídico y que tienen que ver, como decíamos, con connotaciones económicas, políticas, sociales, incluso culturales. Bueno, yendo más al punto, esto más que nada reflexionando con respecto al tema de la bibliografía, que más allá de alguna sugerencia que les voy a hacer concreta, pasa que todo está desactualizado. Para los que ya tienen algunos años, bueno, es, digamos, en esta disciplina ya un par de años es un montón. Entonces, si hablamos de 5, 6, 7 años para atrás, es muchísimo. Por eso el material complementario, por eso la importancia de las clases, ¿sí? Yendo un poquito a lo que hablábamos hace algunos instantes. Bueno, en el campus, digamos, volviendo al campus, tienen el cronograma. ¿Por qué cronograma? Porque respeta el programa de la cátedra, pero ya está dividido en lo que vamos a ver clase por clase, ¿sí? La idea es que vamos a respetar ese cronograma. Obviamente puede haber algún mínimo de pasaje, interesó mucho un tema, hubo muchas preguntas, etcétera, y por ahí nos avanzamos un poquito y seguimos la siguiente. A veces nos pasa que, digamos, hay algunos procesos que lo vemos de manera más acotada y por ahí están pautados por una clase y tal vez no nos lleva a la clase entera, nos lleva un poco menos, entonces avanzamos con otro tema, por ahí alguna vez terminamos un poquito antes, ¿sí? Pero a veces preferimos como avanzar y de última, si sobra una clase, le damos repaso o la dejamos libre para que estudien, entonces tratamos, digamos, de ir avanzando con los temas, pero siempre respetando, ¿sí?, media hora más, media hora menos, lo que es el cronograma, como para aquel que no pueda asistir o alguna circunstancia, bueno, sepa lo que se supone que se vio y si uno puede haber participado, les parece ideal,
bastante obvio, sí, bueno, también lo pueda hacer, evidentemente. Y además, también para cada clase hay alguna sugerencia puntual de material, ¿sí? Que alguno tiene que ver con algún capítulo de un libro, alguno tiene que ver con algún material que está en el campus, o simplemente material sugerido, que a aquel que le interese, bueno, obviamente puede profundizar, es de fácil acceso, ¿sí? Y también si tenemos algún documento, ya sí más de carácter obligatorio, por ejemplo, no sé, el Tratado de Asunción crea el Mercosur. Cuando hablamos Mercosur, ese tratado obviamente es como la base, el ABC jurídico del Mercosur. Entonces, bueno, evidentemente, digamos, ahí va a estar mencionado y así en otros temas también, ¿no? Y en un par de clases, esto por ahí no tenemos tanto, van a ver que hay algún tipo de jurisprudencia que tiene que ver en general con la jurisprudencia, ya sean fallos o laudos arbitrales, de los tribunales judiciales o arbitrales que muchos procesos de integración tienen para resolver las controversias entre estados o a veces también, digamos, brindándole legitimación activa a los particulares. En algunos casos sí, en otros no, pero siempre la necesidad de, a ver, son estados que se comprometen, son estados que pueden incumplir, se puede generar una controversia, ¿cómo la resuelvo? Obviamente que medios pacíficos y conocemos algunos lineamientos que vienen del derecho internacional público, pero más allá de eso, muchos procesos de integración, en general un poquito más avanzados, crean un órgano que es un tribunal judicial o un tribunal arbitral. Entonces, esos tribunales resuelven las controversias, sientan jurisprudencia, alguna ha sido clave, bueno, de esa jurisprudencia clave, sobre todo para la Unión Europea y para el Mercosur, los demás procesos, algunos tienen estos tribunales y tienen jurisprudencia, pero la vamos a obviar, porque son procesos que es importante tener algún contacto y algún conocimiento, pero de pronto no tan profundo, ¿sí? Y bueno, en esos dos casos, Unión Europea y Mercosur, van a ver también, y nos vamos a referir a alguna jurisprudencia. En un caso son sentencias, en otro caso son laudos arbitrales, pero no deja de ser jurisprudencia. Y también hay una referencia, digamos, justamente al material del campus y demás, que bueno, que ya del cual ya estuvimos hablando. Con respecto, como para cerrar la parte de bibliografía, siempre de parciales, regularidad y otras cuestiones, hay distintos manuales, algunos, bueno, de hecho lo hablamos por titulares de esta casa, y cualquiera de ellos, en definitiva, con todas estas salvedades que les hice, la cuestión de la autoría y demás, sirven, ¿sí? Cualquier duda, pregunta, mandan un mail, en la clase, da lo mismo, pregunta. En general nosotros les recomendamos, más que nada porque la impronta que le damos a la materia está más asociada a estos libros que les voy a decir, dos alternativas posibles, que sabemos que andan circulando por internet, que sabemos que están en la biblioteca, que sabemos que se pueden adquirir de una manera u otra, gratuita o paga, pero se puede conseguir. Y acá tenemos entonces, los dos son manuales de Derecho a la Integración, ¿sí? Y tenemos por un lado uno que dirige justamente Sandra Negro, ¿sí? Entonces figura como Sandra, media rara, que en realidad ella es la directora de la obra porque hay varios autores que hemos participado, ¿sí? Y en ese sentido, este libro es una editorial, que es una editorial argentina-uruguaya, que es BDF, no es por ahí lo más conocido, no es la ley, entonces suena raro, es esa la editorial. La última actualización es del 2018, o sea, ya, bueno, pasaron 8 años, un montón, como les decía, parece que no, pero es un montón. Hay dos versiones anteriores, una del 2012 y una ahí de mitad del camino. En realidad, a ver, cualquiera, lo básico le sirve, de esas versiones, de esas ediciones, esas actualizaciones. En realidad por ahí van a encontrar ediciones más actuales, porque por ahí este año se agotó y sacaron nuevos ejemplares. Pero la última actualización es la del 2018, ¿sí? La primera, digamos, edición fue del 2012. Y esto lo que les decía es que, bueno, cualquiera en definitiva les puede servir, pero cuanto más para atrás nos vamos, más necesidad de estar atentos, porque va a haber más cuestiones para actualizar, ¿no? Entonces esto, por lo menos para un poquito más la oreja, porque es factible que si no tiene una versión más viejita, haya más tela para cortar que ha sucedido entre tanto. Una aclaración con respecto a este libro. Este libro tiene en definitiva dos partes, ¿sí? La segunda parte, o sea, que son dos partes, quiero decir que son dos libros, o sea, como si fuera una suerte de tomo 1 y tomo 2, ya que no necesariamente llevan ese nombre. Lo que a nosotros nos interesa para este curso es lo que sería el tomo 1, ¿sí?
y que es el que tuvo esa actualización, porque el otro tomo, el segundo tomo, tiene una sola edición, no se volvió a actualizar, y eso hace que tenga procesos, primero que son más complementarios, porque obviamente primero uno se dedicó a lo principal, lo que tiene que salir, tenemos que dar un material a los estudiantes y demás, porque toda la materia era nueva y un poco fue ese el objetivo. El otro vino como a complementar con otros procesos, varios que vamos a ver, pero que bueno, no tienen de pronto el mismo orden de importancia, como por ejemplo Unión Europea, Mercosur, Comunidad Andina, Comunidad Caribe, que están en este tomo. Hay otros procesos, como por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o por ejemplo algún tipo de integración en Asia, que están en, digamos, esa segunda parte. El problema es que esa segunda parte, más allá de que tiene algunos procesos que los vamos a ver, pero que no tienen por ahí tanta trascendencia, es que está muy desactualizado. Entonces directamente no se los recomiendo porque, por ejemplo, dos procesos que para mí estaban muy bien desarrollados en ese libro, que los vamos a ver, que son la ALAR, la Asociación Latinoamericana de Integración, y por otro lado, lo que era el llamado NAFTA, siglas en inglés que significan, digamos, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte no existe más, pasó a ser el TEMEC, entre Estados Unidos, México y Canadá, en el 2020, y ahora parece que se pinchó todo. Entonces, obviamente que, digamos, más allá que nosotros, para llegar a lo que está sucediendo hoy, vamos a abordar un poco lo que fue ese NAFTA, que duró muchos años, porque arrancó allá por el año 94 y estuvo hasta el 2020, o sea, un montón de tiempo, uno lo veía en los cursos y demás, y era un tema de agenda. Bueno, hoy pasa por otro lado el tema, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no? Y otros procesos que también se modificaron, como el UNASUR, que también estaba en ese tomo 2, que Argentina dejó de participar hace unos años, y por eso es que si lo tienen, lo consiguen, algo les sirve, pero bueno, no es obviamente lo más importante, y además les sirve si viene a complementar el otro, si no se quedan recortos de papeles, ¿sí? Les sirven 2 capitulitos nada más. Perdón que interrumpa, acá estoy viendo uno de agosto 2022, ¿puede ser? Una reimpresión. Es una reimpresión, okay. Claro. O sea, por eso, lo posterior a 2018 no hay problema. El tema es que la última actualización fue del 2018. Bien, y esto que está mencionando de tomo 1, tomo 2 en la tapa no hay indicación. Porque de por eso le decía que, digamos, que haría las veces, decía yo, porque en realidad, como el tomo 1 no se sabía que iba a haber tomo 2, okay. no figuró. O sea, que en el tomo 2 sí dice tomo 2, pero el tomo 1 no dice tomo 1, por esto que les digo, que bueno, el tomo 2 salió años después, entonces no se sabía en ese momento y bueno, que entregarse más. O así. Y como después el segundo no se actualizó, que creo de alguna manera actualizar la tapa con el tomo 1 era más preferible como que funcionen como textos independientes. Entonces, esta es una alternativa. La otra alternativa es un libro que es de otro titular de la casa, que es Alfredo Soto, que es el libro es en coautoría Soto, Alfredo, González, Flavio, que es un adjunto de la cátedra de Alfredo Soto, Manual de Derecho a la Integración, se llama, que en este caso sí es la editorial La Ley, y la última actualización es del 2016. Que es bueno, un texto comprensivo en general también de la mayoría de los temas que vamos a ver, con la desactualización que tiene, que bueno, evidentemente 10 años han transcurrido. Ojo, una salvedad con esto también. Hay un libro que es de Soto Alfredo nada más, que se llama algo así como Temas Estructurales del Derecho a la Integración. Ese no le sirve, ¿sí? Ese no le sirve porque tiene una postura que es propia del autor, que nosotros lo conocemos, porque también es profesor de Derecho Internacional Privado y demás, que es trialista, entonces divide todo con 3 dimensiones. Eso es como una especie como de temas estructurales, que es una cosa más guía que profundización. Entonces, si ustedes no entienden del trialismo, nosotros no vamos a hablar de trialismo, los confunde y nada más, y aparte es una guía, es como que tienen que memorizar todo, y para cómo memorizar para nada, porque yo no lo voy a tomar así. Entonces, ese no. Pero el de Soto González sí lo pueden usar. Los dos libros tienen una mirada que en línea general es parte del derecho internacional. O sea, inserta el derecho a la integración como parte del derecho internacional, siendo la idea del derecho internacional y habla del derecho internacional público, del privado y del derecho a la integración y de los derechos humanos. Entonces, digamos, pero uno parte de una idea básica que es el derecho internacional, ¿sí? En el caso de integración, un poquito más asociado a lo público que a lo privado, ¿sí? O por lo menos nosotros le vamos a dar esa orientación,
pero lo cierto es que lo insertamos en ese contexto y no, por ejemplo, en un contexto, digamos, asociado exclusivamente con los derechos humanos o asociado con el derecho constitucional, ¿sí? O asociado con el derecho administrativo, que hay ciertas miradas un poco tienen, digamos, esas bases, ¿no? Se mueven con esas bases. Nosotros, las bases que vamos a usar son las del derecho internacional. Sí, empezando por todo lo que tiene que ver con los sujetos, las fuentes, todo lo que es el tratado, el derecho a los tratados, ¿sí? Entonces, por eso es que de pronto otros textos tienen como otra impronta y por ahí les pueden servir, pero ustedes tienen que hacer, bueno, un poco también contextualizar, digamos, en ese escenario y darse cuenta de qué sirve y qué no sirve o cómo vincular lo que vemos en clase, el programa y el texto. Entonces, esto respecto a bibliografía. Hay otros textos que están en el programa, de otros autores, que como les decía, bueno, más allá de improntas, también les pueden servir. Esto con respecto a lo que hace a la bibliografía, y sin perjuicio, como les decía, que para algunos temas concretamente, de pronto le vamos a decir, bueno, esto, digamos, más allá de lo que está en el libro, por ahí es mejor o complementario tal o cual texto, que cuando hacemos eso, normalmente son textos que están en el canon, ya subidos. Cuestión regularidad, ¿sí? Antes de pasar al tema parciales. Lo que es, digamos, reglamentario, nosotros somos bastante pegados al reglamento, porque es lo que corresponde, pero bueno, digamos, no está de más decirlo, con lo cual en ese sentido nosotros exigimos el 75% de asistencia. Bueno, lo cierto es que nosotros no tenemos algún otro requisito de regularidad. Por ahí, digamos, uno en otras cátedras, en otras materias, tiene o que cada tanto les hacen un test de lectura, o tienen que entregar un trabajo, grupal o individual, o una cuestión así. Nosotros no tenemos nada de eso, ¿sí? Ahora vamos a ver una cuestión de un trabajo que es optativo, que nosotros no, digamos, hacemos trabajos en clase, o trabajos o entregas periódicas, o trabajos domiciliarios, no. Entonces, esto hace que necesariamente la regularidad la tengamos que medir con la asistencia. Si uno no quiere asistir a clase, tiene que rendir libre. O sea, básicamente son las dos grandes modalidades de la facultad, o de pronto hay opciones virtuales que están buenísimas, y también es una opción que no vengo a la facultad, pero bueno, me conecto y puedo seguir obviamente la materia. Entonces acá, bueno, nada, tenemos que venir, obviamente que está el 75%, implica que ustedes tienen 7 faltas disponibles, que es bastante, que no las tienen que justificar, que las manejan como pueden, con la prudencia del caso. A veces pasa, bueno, que de pronto uno falta porque no tiene ganas de levantarse o de venir o de lo que sea, o está feo el clima, no viene, después justo cae enfermo y llegar a 7 faltas y es un problema. O sea, por eso digo, la prudencia, somos todos grandes, cada uno sabe. Las cuestiones que uno puede llegar a contemplar tienen que ver con cuestiones de salud serias, ¿sí? No cuestiones laborales y demás, porque eso tiene que ver con una elección, que obviamente uno le sale un trabajo y hoy por hoy, y siempre, muchas veces lo tiene que priorizar. Y bueno, tendrá que dejar la materia, ¿sí? Si no hay compatibilidad, implica llegar una media hora tarde, y una media hora antes, no venir, es así. Las cuestiones de salud uno no las elige, lamentablemente, entonces son las únicas cuestiones que nosotros contemplamos, ¿sí? A los fines de excedernos, o sea, digamos, faltarle respeto a esa, digamos, regularidad, ¿sí? O sea, mientras sea que hace falta, falte por lo que quieren, a mí no me interesa si se fueron de viaje, digamos, a, no sé, X, o por trabajo, o por cuestiones personales, de ocio, o se quedaron durmiendo en la casa, o es un tema de enfermedad, eso no me interesa. Pero fuera de eso, las únicas cuestiones que contemplamos son las cuestiones de salud, ¿sí? Y no se me cae una uña. O sea, cuestiones de salud que impliquen, digamos, la imposibilidad de realmente asistir a clase. Sí, con esto somos bastante rigurosos. Cuando vemos que están ahí medio como llegando al límite de faltas, generalmente se lo decimos, pero igual es una obligación esa de ustedes en realidad de controlarse y no nuestra. Si tienen alguna duda de cuántas faltas tienen, preguntan en clase. Lo que sí les pido, por favor, no esta cuestión de comodidad de desde mi casa pregunto ¿cuántas faltas tengo? No corresponde. No se lo hacen, la verdad, no corresponde, no somos secretarios. Y aparte tenemos muchos cursos, o, digamos, o sea, y esto hace que se imaginen que 10 de cada curso me preguntan ¿cuántas faltas tengo? Bueno, no sé, básicamente me dedico 2 horas del día a eso, a ver cuántas faltas tengo, y aparte a veces ni siquiera tenemos la lista encima. Yo trabajo acá en la facultad y realmente las listas, los números parciales y demás, trato de dejarlos para evitar pérdidas en la facultad. Así que a veces me preguntan un fin de semana, un feriado, a la noche, y ni siquiera tengo la lista a mano, aunque quisiera pasarles el dato.
ese tema que me parece importante, tratamos siempre de arrancar unos 5 o 10 minutitos más tarde, por ahí estamos antes, pero bueno, entre que arrancamos y todo, hacemos así, y ahí normalmente tomamos lista, terminamos en horario, y bueno, les pedimos también, digamos, obviamente siempre puede haber una excepción, siempre puede haber una circunstancia, pero no esta cosa de regularmente, cada media hora tarde, regularmente y no media hora antes, ¿sí? Porque tengo el práctico y no llego, pero obviamente si el práctico no es acá, y no vas a llegar si te anotaste en el mismo horario, cosas por el estilo, ¿no? O superponiendo lo que sería el traslado de media hora a, no sé, el lugar donde se lleva a cabo el práctico. Esto también ha pasado y es una experiencia, por eso se los comento. Tema regularidad. Tema vinculado en alguna medida, que tiene que ver con las clases, el dictado de las clases, nosotros no hacemos paro, o sea, nosotros no adherimos a los paros. No quiere decir que uno no pueda estar de acuerdo con la consigna del paro, la motivación, que nos falta el financiamiento, que esto, que el otro, que los sueldos, pasa por otro lado. Obviamente que ahí hay un derecho que es un derecho genuino y que uno lo puede ejercer justamente parando, haciendo huelga, haciendo un derecho de huelga, o también está por otro lado el derecho a enseñar, el derecho a aprender, y bueno, en la valoración de derechos que necesariamente hay que hacer, nos inclinamos en favor de estos últimos. Entonces nosotros, digamos, las clases las damos, a veces, bueno, hay paros de todo tipo, bueno, digamos, si hay alguna circunstancia que hace que tengamos que modificar lo que es la cursada, presencial, en el aula y demás, nosotros le vamos a mandar por campus una comunicación, ¿sí? Siempre con la antelación necesaria, como para que no vengan acá y luego le digamos, ah, no, la clase va a ser virtual, ¿se entiende? ¿Sí? Les digo porque a veces se ponen intensos con, no, parece que hay paro, pero es un paro de un gremio puntual, ni siquiera es algo general, a veces sí es general, pero estamos viendo si la facultad va a estar abierta o va a estar cerrada, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, pero siempre con la debida antelación, como para que no vengan, si la clase no se va a poder dictar presencial, siempre lo van a tener, ¿sí? En este caso, normalmente el día antes, porque es una hora temprana, entonces para que ustedes sepan, digamos, básicamente organizar su mañana. De hecho, también para que sea claro es, nosotros los dos trabajamos acá, estamos en la facultad siempre, nos van a ver en todo momento en la facultad, con lo cual ya se va a ver siempre. No es que venimos solamente para esto. Entonces a veces sí nos sucede de que nos preguntan, o a ver para docentes. Generalmente la facultad está siempre abierta y deja que cada uno de los docentes decida cómo abordar, si quiere hacer paro o no, si quiere dar la clase o no. Nosotros la clase la damos igual por eso que les decía Luciana. Ahora, si el profesor de la materia anterior decidió darla virtual, no nos pueden venir con el argumento, ay, pero la anterior la da virtual y ustedes no. Bueno, el que está mal es el anterior, porque si la modalidad presencial, él no debería pasar a virtual. ¿Se entiende? O sea, aclaramos esto porque nos dicen, bueno, la anterior está dando el virtual y no llegó. Y es un tema de elegir. Porque lamentablemente nosotros, ustedes se la daban presencial y tenemos que, si la vamos a dar, la vamos a seguir dando presencial. ¿Sí? Por justamente sostener la modalidad elegida. Entonces, evitamos todo esto y lo aclaramos ahora para que eviten hacer las preguntas por mail, porque realmente no las contestamos ya. Porque si no empieza uno, empieza el otro, sabemos que de golpe puede anunciarse un paro, esperamos hasta un momento prudencial, pero la historia demuestra de que anuncian un paro y el miércoles se levantó. Entonces, bueno, hasta el miércoles a la noche, o el jueves, o el viernes temprano, no tomamos una decisión, porque sí ha pasado de que de golpe hay algún paro y un golpe con sesión obligatoria, al otro día todo normal. Entonces, no se alteren, esperen a que nosotros nos vamos a comunicar. Si hay un cambio, lo vamos a comunicar y lo comunicamos a todos por igual. No podemos contestarle a uno porque la idea es que todos, y para eso está el campus. Entonces, estén tranquilos de que en principio de clase, siempre. O sea, tenemos esa regla de escuela privada, ¿vieron? Que nunca te haya paro, bueno, somos como escuela privada en ese sentido. Clases hay siempre. ¿Ha pasado que hemos tenido que cambiar? Sí, ha pasado que tuvimos que cambiar porque en la facultad era muy probable que no pueda abrir, o por ahí abría, pero no podían garantizar cierto tipo de condiciones porque todo el plantel no docente, baños, o no había agua, hace poquito pasó que sí, no hubo agua, entonces pedían, bueno, todo eso puede llegar a pasar, ¿sí? Nosotros avisamos. Esto hace también que llueve mucho y busquen paraguas. No manden, nos ha pasado. La que tengo, si claro, no me ha pasado de que está lloviendo mucho, ¿hay clases igual? Sí. No nos derretimos nosotros por ahora, entonces, clases igual y sí. Habrá que venir, uno puede entender, en mi casa el lugar está inundado, bueno, habrá que enfrentar. No podemos pasar la modalidad a virtual porque uno o dos no puedan venir a la facultad, lamentablemente por lo que puede pasar. Entonces, estos son riesgos que uno tiene que asumir
Y para eso están las 7 faltas. ¿Se entendió? Obviamente que si es un paro con el transporte, lo que hacemos es virtualizar la clase. Como para no perderla, la virtualizamos. ¿Sí? Si en la facultad hay un paro muy severo y la facultad decide cerrar, generalmente también la virtualizamos. Digo, generalmente si uno podía levantar la clase, pero normalmente, salvo una oportunidad que justo era el paro general de transporte. Claro, era la primera clase que, bueno, ahora han estado cursando, que fue hace un par de años, que dijimos, bueno, directamente levantamos esa primera clase porque no tenía mucho sentido hacer esto virtual, que siempre por ahí alguno no recibía esto. Y, bueno, directamente dijimos, la segunda clase metemos contenido y esto lo hacemos más sintético y otra cosa, y bueno, fue así que se hizo. Pero como normalmente sucede en el andar del curso, ya nos conocemos y demás, entonces si cerrara la facultad por alguna circunstancia de paro, digamos, docente, no docente, o esto, ¿no? No hay agua y, digamos, o no hay electricidad, y obviamente siempre que esto suceda, que nosotros lo hacemos con antelación, si llegamos acá y no hay luz, bueno, ya es otro problema, ¿no? Digo, no hay agua es otro problema, pero si uno lo sabe con antelación, tratamos de virtualizar ahí sí la clase, como para poder sostener y mantener también el cronograma, todo lo que ya sabemos. Con respecto a esto que decía, bueno, paro con el transporte, no es justo la línea H no anda o hay paro de subte. Bueno, hay otros medios, ¿sí? Damos la clase, bueno, faltó, no pasa nada, pero la clase se da y no se cambia la materia. Todo esto porque nos ha pasado, Claro, que todo comentario de el subte H no anda. Bueno, punto colectivo, o sea, no tenemos otra solución. De hecho, nosotros no veníamos con subte cuando cursamos. Entonces, no es novedad para nosotros que no funcione un subte. Pero seamos serios porque ustedes tenemos un pensamiento que es, ustedes, como se anotaron, sabían que esto era de 11:30 a 1. Ustedes de 11:30 a 1 pueden estar acá. ¿Puede pasar algo? Sí, tienen las faltas, pero de 11:30 a 1 ustedes están comprometidos que tienen que estar acá. Imagínense la inversa, que nosotros llegamos tarde, que digamos, ay, para el subte no vengo. No está bien. Entonces esto es de los lados de la misma manera. Simple. Si hay alguna clase, sobre todo más hacia el final, que por ahí decimos, bueno, le dejamos libre para que estudien, porque ya lo tenemos agotado, obviamente esto también lo van a hacer con antelación, lo vamos a hablar en clase, lo vamos a decir por campus, o sea, a veces pasa alguna clase que nos dejamos ahí a propósito medio liberada, ahora vamos a hablar de un tema de un simulacro, que a veces lo hacemos, a veces no, bueno, y eso también puede ser que si uno no lo hace, ahí adelanta y le queda alguna cosa, algún espacio libre. Esto con respecto a algo que es medio tedioso, pero como sabemos que siempre pasa en todos los cursos, en los que son más numerosos más, en general bueno, no es tan numeroso, son 30 y pico en lista, 31 en lista, pero igual puede pasar. Temas parciales. Primer parcial, sí, o sea, primer parcial y segundo parcial son, la modalidad va a ser escrita, primer, horario de clase, etcétera. A ver, una cuestión, ¿no? Acá tenemos las fechas que son 18 de septiembre en el caso del primer parcial, 17 de noviembre en el caso del segundo parcial. Si se diera la circunstancia que hubiera un paro general, o hubiera, o sea, transportes, o hubiera, digamos, una situación X, la facultad cerrada, etcétera, que, por el tema a veces, bueno, esta cuestión de las marchas también y demás, que diera lugar a que nosotros tuviéramos que virtualizar esa clase, ahí no vamos a tomar el parcial, que automáticamente el parcial pasa a la fecha siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a cambiar la modalidad de parcial, justamente a virtual, y normalmente esa clase, digamos, directamente ahí sí, no se da, porque no tiene ya sentido, porque era el parcial, se puede adelantar tema, pero en esta materia de punto tampoco hace falta, porque llegamos bien con los tiempos, entonces normalmente si eso sucediese, siempre lo avisamos, siempre lo charlamos, pero tener en cuenta esto, si justo sucede, ese día nos toca la mala suerte que se hagan estas circunstancias, en ese caso, si automáticamente el parcial pasa a la clase siguiente. Los dos parciales, decíamos, son escritos, con sus respectivos recuperatorios, que son a la semana que damos las notas. Normalmente yo trato de dar las notas a la clase siguiente, ¿sí? A veces porque uno se las manda por campus y demás, por ahí termina siendo hasta antes de la clase siguiente, no sé, evaluamos el viernes y capaz que el lunes tienen las notas, pero bueno, pongamos como, digamos, noción lo que sería de una clase para la otra. Puede pasar, sobre todo para el primer parcial, que, bueno, se demoran las notas una semana, podría llegar a pasar. La verdad que realmente no me ha pasado, pero bueno, obviamente a todos nos pueden pasar cosas y que eso suceda, los que los corrijo yo, no son tantos en este caso, pero a veces se superponen con las otras materias que son más, por ahí más alumnos, otras comisiones que son más alumnos. Pero en líneas generales es esta pauta que les digo, entonces a partir de ahí, ya saben, es una semana para el recuperatorio, con lo cual en principio, salvo algún feriado en el medio, que martes y viernes creo que no tenemos feriados, tengan en cuenta esto, para semana y media más o menos se calculan que es el recuperatorio.
Los recuperatorios pueden ser orales o pueden ser escritos, porque esto tiene que ver más que nada cuántos son, ¿sí? esas circunstancias, por ahí si es el segundo, que ya bueno, no, tiene que cerrar, tiene que terminar, por ahí oral para poder hablar en otro momento, pero esto lo vemos y siempre lo resolvemos cuando le damos las notas, resolvemos la modalidad del recuperatorio. La clase, o sea, el recuperatorio del primer parcial, ese día igualmente se da clase, ¿sí? Buscamos de hacer ahí como un paralelo como para poder dar clases y tomar el recuperatorio, salvo que no ha sucedido en general, que esté más el recuperatorio que como para seguir avanzando con la materia, ¿verdad? En esta materia no nos pasó, pero bueno, espero que tampoco suceda, evidentemente. Y el final sí ya sería una instancia oral, que está previsto para el 1 de diciembre. Para que el que no alcance, con el 6 como nota promedio, ¿sí? 4 y 8 que 6, o sea, no es 6 y 6, por una cuestión de que no es reglamentario, nosotros sabemos que algunos profesores lo hacen y no podría estar hasta de acuerdo, pero no es reglamentario. Entonces, digamos, es el promedio. Tengan en cuenta, por las dudas algo, porque tal vez algunos, una de las primeras materias que hacen, fuera de lo que son las materias obligatorias, que no son de puntos, que esta materia, si bien es obligatoria para todas las orientaciones, no tiene segunda fecha de final, ¿sí? No está esa posibilidad de, bueno, nosotros terminamos en diciembre, noviembre-diciembre, rendir en marzo, ¿sí? Esa posibilidad en esta materia no está, porque en las materias de puntos, o no hasta el momento, no está esa chance. Entonces, la única instancia final, si tuvieran que superarla, es acá, no hay otra alternativa. Bueno, tema parciales. Obviamente los contenidos, a ver, cómo tomamos los parciales y demás, esto lo vamos a ver cuando veamos un poquito más de contenido para que se entienda mejor. Tienden a ser más teóricos que otra cosa, si no tuviera que inclinar la balanza en un sentido u otro. Preguntas de semi-desarrollo. No pretendemos que escriban 8 páginas de cada tema, ni mucho menos. Sí, obviamente que, digamos, puedan saber íntegramente en líneas generales los temas que vimos en clase, que están previstos en el programa, y para que tengan simplemente una idea por el momento, el primer parcial incluye lo que es la parte general de la materia, que es bastante cortita, que vamos a arrancar ya de lleno la clase que viene, más Unión Europea, que nos va a llevar unas cuantas clases. Y el segundo parcial, ¿sí? Incluye todo el resto de la parte especial, porque Unión Europea en realidad es parte especial, ¿sí? Pero la metemos en el primer parcial, ¿por qué? Porque si el resto de la parte especial, ¿sí? Le sumamos Unión Europea como para hacer de pronto más, digamos, de alguna manera coherentes con la distribución de la materia, seríamos poco pedagógicos porque nos quedaría un segundo parcial con muchísimo más contenido. Entonces, como para dividir de una manera un poco más lógica, después tendríamos un primer parcial en, que eso sería lo de menos, tendríamos un parcial en 2-3 semanas, ya tendríamos un primer parcial, pero el tema es que después nos queda todo el resto para el segundo. No pasa por los tiempos, sino más que nada por los contenidos. Y bueno, el final, digamos, igualmente integra la parte general y la parte especial. Esto es lo que, bueno, todos estos van a transitar, todos tenemos que transitar, una cuestión necesaria y reglamentaria. Fuera de eso, tenemos 2 instancias de evaluación adicionales, pero ahora les comento un poquito de qué va esto. Más allá de lo que es la participación en clase, que siempre realmente la fomentamos, y que gente participa de manera pertinente, coherente, con interés, siempre termina sumando a la hora de delinear una nota final. Vamos a tener, que esto ya está, ya es así, no hay dudas, con fecha 27 del 10, prevista la entrega optativa y con carácter individual de un trabajo que, como les puse ahí entre paréntesis, tiende a ser una investigación sobre algún tema, que hay varios temas que están previstos en el programa. Al final del programa van a encontrar las consignas de este trabajo, tanto consignas formales como en cuanto a la elección de los temas, ¿sí? Que lo que implica es investigar una cantidad de páginas que está ahí prevista, tampoco es algo excesivamente extenso, evidentemente. Bueno, alguna de esas temáticas, si a alguno le interesa, digamos, algún matiz dentro de esas temáticas, lo podemos hablar, no hay problema, ¿sí? Pero más que nada son un poco temas, digamos, principalmente orientativos, porque a veces por ahí alguno ha presentado algo que es internacional público y no es nuestro, o de derechos humanos y no es nuestro, o de derecho internacional privado, o es cualquier otra cosa, entonces evidentemente no sirve, entonces como para orientarlos un poco. Ahora bien,
reitero, es de carácter individual, la fecha es 27 del 10, puede ser antes, sí, después no, ¿sí? Y es opcional, lo hace el que quiere. A ver, ¿por qué pueden estar estimulados a hacerlo? Bueno, porque la idea es que ese trabajo sume un punto en la nota final, ¿sí? Entonces esto, el que viene con un 4 en el primer parcial y la posibilidad de promoción es un poquito más difícil, bueno, tiene esta posibilidad. Para aquel que viene con una buena nota, pero quiere una mejor nota, tiene esta posibilidad, ¿sí? Ahora, si no la supieron utilizar en el momento, bueno, ya está, se perdió. Si no es después, bueno, sigan tomándome para promocionar o sigan tomando para tener un 10. Ya está, esta posibilidad, digamos, para levantar nota, ya está. Es opcional, reitero y reitero. Es opcional, la hace el que quiere, ¿sí? Porque le interesó, o obviamente porque le interesa este puntito extra. Lo que sí les pido es que no hagan un trabajo que sea plagio, que no hagan que sea un trabajo que corté y pegué de internet, que no hagan un trabajo que sea IA. Porque en ese caso nos hemos obligado ya ahí así poner una calificación, y esa calificación va a tener que ser un número y se la va a tener que promediar. Entonces, digamos, la verdad que perdieron el tiempo, ¿sí? Es bastante evidente, digamos, cuando se hace y al final nos damos cuenta, entonces evitémoslo, porque justamente si fuera obligatorio no estaría bien que lo hicieran. Pero bueno, uno termina entendiendo, bueno, mucho cúmulo de trabajo, de cosas, de materias, no sé qué, no les interesó, hicieron esto. Ahora, si es optativo, ya directamente es una toma de pelo. Entonces, digamos, no llegan a hacerlo, no tienen ganas de hacerlo, lo iban a hacer, pero al final se les complicó, no lo hacen. Listo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, porque si no lo hacen no les juega para nada en contra, ¿sí? O sea, es más, la mayoría no lo hacen en general. Entonces, no pasa nada. En otras épocas, hace mucho tiempo, previo a IA, incluso, digamos, previo, obviamente no internet, pero digamos, bueno, la cantidad por ahí que hoy tenemos de materiales que están disponibles y bueno, lo tientan a plagiar de más o utilizar demasiada IA, bueno, lo hacíamos obligatorio y ahí, bueno, pasaban algunas de estas cositas, o trabajos muy flojos, que al final bajaban la nota y no subían, bueno, todo esto no sirve. Además está decir que para que le suba el punto, el trabajo tiene que, más allá de que no sea plagio, que no sea puramente IA, digamos, tiene que estar bien, porque si es un trabajo, digamos, de 2 carillas, que no me dice nada, bueno, a ver, no les vamos por un 1, pero tampoco le va a sumar nada, entonces tampoco lo hicieron, no tuvo rédito el hecho que lo haga. Entonces, esto está, o sea, si bien están las fotos en el programa, cualquier duda que se les genere, en cualquier momento, siempre antes de esa fecha, me mandan un mail, lo vemos en clase, si hay varios interesados, nos juntamos 5 minutos antes, 1 minuto después, dentro del horario, pero si le damos un espacio a eso, sí, no hay problema. Con respecto a una actividad que la van a ver en el programa y por eso la menciono ahora, para el 13 del 11, o sea, antes del segundo parcial, fíjense que estas dos actividades son entre el primer y el segundo parcial, para que más o menos ya sepan cómo vienen con la materia y un poco con el resto, ¿no? de las actividades que tienen. Vuelvo, el 13 del 11, simulacro, ¿sí? Está previsto en el programa de la materia. Esto tiene que ver con una actividad en donde lo que buscamos es hacer una simulación de un arbitraje, generalmente, o sea, de un proceso de solución de controversias, generalmente es un arbitraje y generalmente es en el Mercosur. Pero esto vamos a ir viendo, ahí la idea es que puedan participar todos y también la idea es que eso lleve una nota conceptual, como para reflejar en la nota final. Pero esto vamos a ver después del primer parcial, ¿sí? ¿Cuántos somos? ¿Sí? Porque bueno, implica también, la idea es desarrollarlo en 1 hora y media, entonces, nos ha pasado últimamente grupos más grandes, que tenemos grupos de 40 y pico, 50, y termina siendo casi inviable poderlo llevar a cabo, porque no hay posibilidad de que todos participen en 1 hora y media. La posibilidad de extender es un problema para todos, o sea, el horario, ¿no? Es un problema para todos. Y la otra, o sea, bueno, en general lo que hacíamos en esos casos era lo levantamos. Acá es un número que podríamos llegar a hacerlo, vamos viendo, ¿sí? Porque después hay que organizar grupos y demás, pero eso como les digo, vemos a ver también cómo les fue los parciales, el rendimiento, porque esto tiene que ver también como para terminar de tener una calificación, entonces, bueno, quiero ver cómo avanzamos y después del primer parcial, después del primer recuperatorio, nos tomamos unos minutos de una clase como para contarles cómo va a ser estrictamente la tarea o si no vamos a hacerlo y esa clase quedará de repaso, quedará libre, vamos viendo más cerca de la fecha. Esto solamente lo menciono porque por ahí alguno que mira exhaustivamente el programa
dice, ¿y esto qué es? ¿Esto de qué va? No me comentaron qué es. Bueno, es eso. Es lo único que estamos un poquito pendiente para ver cómo seguimos en cuanto a estas consignas que son importantes, como decíamos, poner en claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Se puede hacer grupo WhatsApp, ¿no? Algo de eso. Obvio, o sea, eso armen lo que quieran, nosotros no participamos como para darles... Bueno, primero porque, digamos, ya no tiene muchos grupos y demás, pero bueno, también como para darles la privacidad que ustedes quieran, se pasan el material que quieren, dicen, hablan, sacan el cuero que quieran, ningún problema, pero bueno, nosotros no participamos del grupo de WhatsApp y obviamente la comunicación la tenemos con ustedes, digamos, totalmente abierta, obviamente en las clases, pero también a través del campus y del correo, los correos están en el campus, ¿sí? Así que bueno, en ese sentido, panel abierto, pero bueno, preferimos no participar en el grupo de WhatsApp un poco por esto, ¿no? Pero ningún problema, dámelo y está bueno como bueno, utilizar esa herramienta como para estar en contacto y tener una cosita que uno les comente en general, tener un ausente, se entera, bueno, todo esto. ¿Tomamos lista? Alviso, presente. Profe, buen día, tengo una duda. Con respecto a lo que es la monografía, entonces, ¿es nota conceptual o nota numérica? Y independientemente si está bien, se hacen correcciones para que nosotros tengamos como un aprendizaje de lo que analizamos. A ver, en realidad no es estrictamente ni conceptual ni numérica, porque es lo que les decía, te suma un punto en la nota final. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés 9,9, cerrás con 10. Si vos tenés, no sé, 7 y 6, bueno, sería 6,50, sería 7, cerrás con 8, ¿se entiende? Tal vez que por conceptual sería, bueno, queda un poco a mi criterio si te subo 50 centésimos, si te entendés, digamos. Entonces, bueno, pero numérica sería poner una nota del trabajo y tampoco es una nota del trabajo que se promedio, ¿sí? Por eso como en ese sentido es un poco un intermedio. A ver, la devolución, bueno, puede estar en dos momentos. Una es, bueno, me entregas el trabajo, yo lo reviso, te asigno el punto extra sí o no, y después te hago una devolución. Otra posibilidad, eso ya depende de ustedes, es que ustedes hagan una entrega previa, ya no como una entrega definitiva, porque si hace como definitiva, bueno, yo lo corregiré en su momento, pero que lo hagan como para que yo lo revise, lo vea y les diga, bueno, se puede mejorar esto, aquello, está bien, ya igual así ya tenés el punto extra, pero si lo querés mejorar o no lo tendría el punto extra, fíjate tal cosa, pero eso siempre que ustedes me lo puedan anticipar un poquito, ¿sí? Un poquito, mucho, pero un poco necesariamente para poder hacer esto y darles una devolución. Eso me pregunto. Bueno, seguimos con la lista, después vemos si hay alguna pregunta y después seguramente por hoy cerramos, digamos. Previo el fin de semana y al feriado vamos un poquito antes y ya a partir de la semana que viene arrancamos. Arreí, Presente. Cardoso, Casadet, Coronado, Presente. De Cesare, Del Hoyo, Muchas gracias. Díaz, Duarte, Presente. Jiménez, Gravano, Caplún, Lescano, López, Presente. Luna, Presente. Marquina, Presente. Obregón, Presente. Orellano, Presente. Derrota, Presente. Eterca, Pisano, Presente. Pombo, Ibarola, Presente. Rojas Menez, Sanabria, Presente. Sánchez Cars, Presente. Santoro, Presente. Span, Presente. Tupac, Presente. Villasante, Presente. Sarbona, ¿número 2? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Están todos? ¿No sobra nadie? ¿Los temas a elegir para el trabajo de investigación ya están designados o...? Y no es que están designados, sino que hay un temario, que son muchos temas. En una época hacíamos una instrucción por letra, cuando nosotros lo sacamos, están todos los temas que sobre los que pueden elegir, están en el programa, al final, en lo que es el programa, ¿no? Están al final los temas, y era esto un poco que les decía, si por ejemplo, no sé, hay un tema que es, decime de eso, pero no sé, derechos humanos en el ámbito de la Unión Europea. Y por ahí no están derechos humanos en el ámbito del Mercosur. Y alguno dice, bueno, a mí me gustaría ese cruce, preguntan, porque en ese caso estaría bien, pero por ahí a veces hacen una mezcla que no, y después el trabajo no sirve. Entonces preguntan, si ven como quieren hacer algún link
algún cambio, algún matiz, lo vemos, no hay problema. Bien. Bueno, si estamos, nos vemos el martes que viene y Igualmente.